Don Víctor Julio, bienvenido a este espacio. ¿Cuánto lleva en esta vereda, don Víctor? 40 años. Yo llegué por allá en el año 62, 64 a una vereda llamada Barro Blanco, que era la que sigue. Pero de allá yo venía para este lado para ver que se salían las bestias de allá y venían a dar aquí a la vereda, a la hacienda La Fragua, llamaban ese tiempo. Y yo venía regando, y ya esto era acá un bosque, una cosa. Vivía un señor llamado don Tomás Fetecua, que le habían dejado el lotecito para que cuidara, porque eso era normalmente el Herrera, dice la gente. En Bogotá, ¿en qué parte era? No sé, pero había una casa una casa donde le llamaban la casa de cazadores, donde llegaba toda la gente de cazadores y los traían a Mosquera, patos que traían un anillo metido en una patica, un pato. Esos patos, el que mataba esos patos se iba a Bogotá a una parte que había la casa de caza, no sé cómo era, y allá entregaba ese anillo y les daban alguna recompensa, alguna cosa. La parada oficial de estos cazadores era... En Los Fuentes. En Los Fuentes. Y de Los Fuentes, para venir a la laguna, habían unas lanchas con remo, con un palo, las remaban allá para adentro. Los patos llegaban en agosto, septiembre, octubre. En octubre, los últimos de octubre, noviembre y diciembre, entonces estaba llegando pato y los dejaban quietos que tuviera diciembre y enero, y ya en febrero se comenzaba la cacería, llámese el 10, llámese el 20, bueno, ahí era en eso ya se comenzaba la cacería. ¿Con qué armas cazaban los patos? Las cazaban con escopetas de cápsula, llame 12, llame 16, llame 20. Pero la gente que venía de Bogotá, del club de cazadores, era todo con escopeta de cápsula. ¿Por qué especies recuerda más que habitaron la Laguna de la Herrera? Pues yo que me acuerdo, había el pato, se llamaba el pato canadiense, que era uno como con las plumas por debajo, como tirando a rojizos, y otro, yo no sé cómo se llamaba el otro. Bueno, es que hay como de 2 o 3 razas de pato, pero yo me acuerdo el pato canadiense, que era como más grande, y el otro más pequeño, y ese pato canadiense era el que venía con el anillo. Mire, este vallado, eso era lleno de agua. Habían hasta ranitas y todo eso. De noche era por las tardes, eso era lo más de bonito que cantaban. Era una belleza. Una vez que que se oscureció como las 4 de la tarde, yo estaba en la laguna buscando curíes y se oscureció, creo, y encontré un baúl de piedra, pero es un baúl hecho, mejor dicho, pero de piedra, que se podía mover eso, ¿para qué? Sí. Allá lo dejé, allá brillaba ahí en la laguna. Por la mitad de la laguna y otra cerca así, y en la mitad hay un corral de piedra que decían que los indios antiguamente hacían ritos, ¿tú sabes? Y las gallinetas, en ese tiempo había mucho pato. En ese tiempo sí venían los yeras venían con esas cajas de munición, pero ahí me la hacían porque no era para comer, que uno decía, ay, pero ellos los regalaban. ¿Solo era por cazarlos? Por verlos caer al piso. ¿Los patos canadienses que alguna vez habitaron? Sí, señora, los canadienses. Yo encontré también un pato que cayó ahí y tenía un anillo y venía un teléfono, el número de un teléfono, pero se lo di al sargento que se colvaría. Venía de por allá y decía de qué parte venía. Estados Unidos, por allá de una parte del Canadá, no sé qué decía ahí. Los animales que lo llaman guacos, eso medían casi como 1 metro de grandes. Cuando echaban a cerrar la noche, echaban a salir. Un guaco es como una garza, pero color gris. Sí, son animales muy bonitos. Esos cantaban, pero como, mejor dicho, una voz dura. ¿Y más o menos desde hace cuánto tiempo recuerda don Rodrigo no haber visto más ni los patos ni las garzas? No, eso desde que
Asunto que prohibieron, entonces nadie, yo por lo menos no volví más por allá, porque iba a cazar curíes. Los curíes, pero es que hay gente que matan, espero por... Pues la laguna en esa época sí era laguna, pero era lleno de junquillo, que era cuando dormían las garzas. Y todo eso por las tardes, a las 5 de la tarde, usted veía pasar ese manadón y para dónde irán. Y eso, lo que era junquillo, era blanco por encima, porque era donde dormían. Y a las 5 de la mañana echaban a salir por lotes, unos para un lado, otros por el otro. Entonces tenían su manada cada uno. Sí pescábamos un pescado así grande que se llamaba el capitán. Un pescado negro. Y hubo un verano y donde habían pozos, no era ni nos llevaron un balde y metió uno el balde y sacaba la baldada. Y échele ceniza para lavarlos, porque la ceniza les quitaba la baba esa, y frite, esos son sabrosísimos. De resto no, en esto. Ahora quién sabe con la limpiada que le hicieron, pero ya volvió y se llenó de buchón. Cuando yo llegué a esta región, la Laguna de la Herrera, eso era una belleza, pues, porque había mucha diversidad. Habían patos, peces, carpas y garzas y curíes. Curíes o no sé, sí, curíes. Las garzas pues llegaban ahí, sí, eso para las tardes parecían esos juncos como un copo de nieve. Eso era una migración muy bonita, se veía cuando llegaban esos animales, pero algo muy hermoso. Y lo mismo cuando emigraban por la mañana. Hace unos 30 años nos metíamos a la laguna, nos metíamos con unos compañeros de trabajo, porque yo trabajaba ahí en Vistahermosa, a cazar curíes, sí, a cazarlos. Y nos metíamos hasta la laguna, mejor dicho, casi hasta la mitad de la laguna, donde el agua nos daba casi hasta el cuello. ¿Su merced alcanzó a ver o a conocer los patos canadienses? Sí, señor. Cuando eso venían a cazarlos, pero para Bogotá, pues obvio que no tengo así como mucho recuerdo de eso, pero entonces hacían cacerías y la gente pues le disparaba y caía patos. Mi nombre es Alexandra Rojas Durán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Pencar. Quiero contarles sobre los grandes alcances que ha hecho esta Junta de Acción Comunal en beneficio de la Laguna de la Herrera. Inicialmente, en este momento estamos acá en la Biblioteca Rural Itinerante Armonía de Usca. Esta biblioteca tiene una historia grande y fue que nosotros quisimos cuadrar a nivel, dar un ejemplo de un recuerdo de la Laguna de la Herrera. Es por eso que esta biblioteca construyó su nombre a partir de los niños y del nombre ancestral de la Laguna de la Herrera. La Laguna de la Herrera antiguamente se llamaba Usca. Entonces todos los niños estuvimos de acuerdo acá que queríamos ponerle una palabra a nuestra biblioteca donde se sintiera esa armonía, esa tranquilidad, este espacio como es la biblioteca rural, y le pusieron armonía. Por eso la biblioteca rural itinerante del municipio de Mosquera se llama Armonía de Usca. En todas las imágenes que hay dentro de nuestra biblioteca, y específicamente las de frente de nuestra biblioteca, representan la biodiversidad de la Laguna de la Herrera. Tenemos la tingua, el ganado que rodeaba la Laguna de la Herrera. Tenemos el colibrí, que es una especie que es endémica de nuestra Laguna de la Herrera. Los cactus, por eso se llama Vereda del Pencar, se bautizó así por los cactus que hay en la zona, alrededor de la Laguna de la Herrera. ¿Cuál es el objetivo primordial? Que esta biblioteca, dentro de su ruralidad, tenga una biblioteca particular ambiental, donde todas las personas puedan venir a saber qué es la Laguna de la Herrera, el humedal Laguna de la Herrera. Con esa iniciativa grande que se hizo de la Biblioteca Rural Itinerante en nombre de la Laguna de la Herrera, es así como nosotros hemos contribuido con el apoyo a los frentes que limpiaron la
la Laguna de la Herrera. Nosotros como Vereda del Pencal tenemos el espacio más grande. La limpieza de la Laguna de la Herrera está en dos fases. La primera fase fue hacer una profundización del vaso acuático de la Laguna de la Herrera, sacar todos aquellos lodos que durante muchísimos años se han presentado en la Laguna de la Herrera. Muchos de esos lodos se presentaron por el vacío y las diferentes decantaciones que hubo en la laguna en sequía. Otras fue por que aquí hay varias entidades, empresas sobre todo, que están generando todavía vertimientos sobre la Laguna de la Herrera y los ríos que vienen desde el sector de Boyacá y Madrid, Cundinamarca. Entonces las diferentes PETAR en su momento de construcción generaron muchos lodos y eso hizo que el vaso se reduciera, lo que hacía que se perdiera la oxigenación de la Laguna de la Herrera. Por eso en el sector de los puentes se generaban muy malos olores, por efecto de que el agua tenía demasiados lodos por debajo y la oxigenación no se presentaba. Nuevamente sale el buchón porque es una planta que es invasora y pues no es fácil de quitar. Ahorita viene la segunda fase que se está estableciendo con la CAR, que es como reducir de manera química o de manera biológica el control de ese material vegetal que se está generando, que es el buchón, que es muy difícil de quitar. Hemos querido dejar un legado y ese legado es que estamos haciendo un convenio con la CAR y la Junta de El Pencal, un convenio solidario por 130 millones de pesos, el cual consiste en realizar una siembra de 1000 árboles como primera fase. Segunda fase es la realización de un proyecto de polinizadores y el establecimiento de abejas y un espacio de un parque polinizador. A partir de eso vamos a hacer un sendero ecológico que lleva desde el Bosque de las Brujas, que conocemos como el Bosque de las Brujas, hacia el Cerro Mirador de la Laguna de la Herrera. Nosotros vamos a hacer ese procedimiento y nos estamos formando en ese proceso y plan ecoturístico que el municipio de Mosquera va a tener para mostrarle a la gente, obviamente con una correcta manejo de los recursos ambientales de la Laguna de la Herrera, de cómo se hace ese proceso ecoturístico y que la gente venga. Esto no solo va a beneficiar el municipio, sino que también va a beneficiar la comunidad de la Vereda del Pencal y fuera de esto a todos nuestros visitantes, sabiendo que los proyectos ecológicos y ecoturísticos son proyectos de una gran cantidad de recursos que pueden beneficiar a las comunidades siempre y cuando sean manejados adecuadamente. La CAR nos exige una preparación y nosotros estamos ahí. Hemos hecho muchas cosas, hay muchas cosas que la gente y la comunidad de Mosquera debe conocer de la Vereda del Pencal y de su Junta de Acción Comunal en relación a la Laguna de la Herrera. Y de pronto que se lleven esa idea que la cara de la Laguna de la Herrera no es únicamente Don Salvador, sino toda la comunidad de la Vereda del Pencal, específicamente aquellos que formamos la Junta de Acción Comunal y la Biblioteca Rural Itinerante Armonía de Euska del municipio de Mosquera.